Bienvenidos, mientras profundizamos en el intrigante tapiz de la historia latinoamericana. Atravesemos el tiempo para comprender las guerras de independencia en América Latina. Inmersos en estos acontecimientos complejos pero significativos, también entrelazaremos anécdotas y hechos fascinantes, pintando cada escaramuza con narrativas coloridas. Comencemos este viaje lleno de información esclarecedora y cautivadora música folclórica latinoamericana. Nuestra odisea por la historia de América Latina comienza a finales del siglo XVIII, bajo el gobierno de los virreyes españoles. Estos virreyes eran los representantes reales que comandaban vastos territorios en nombre de la corona española. Mirabeau aprovisiona la escena. Las intrigantes curiosidades sobre estos potentados siguen sin contarse en muchos libros de historia. El creciente resentimiento hacia el régimen español fomentó un sentido de unidad entre la población latinoamericana. Significativamente influenciados por los ideales del siglo de las luces y las exitosas revoluciones estadounidense y francesa, los lugareños comenzaron a anhelar su independencia. La chispa revolucionaria se había encendido, creando los matices iniciales de independencia en las Américas. Este sentimiento fue particularmente prominente en la Nueva España, que abarca aproximadamente el actual suroeste de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. Cabe destacar que un sacerdote criollo llamado Miguel Hidalgo y Costilla se convirtió en el rostro de esta rebelión. Así comienza la historia del Grito de Dolores, símbolo del Día de la Independencia de México. Hidalgo marcó el 16 de septiembre de 1810 como el día de la revuelta contra el dominio colonial. Fue una fecha que resonó a lo largo de la historia, provocando una serie de movimientos revolucionarios similares en otras colonias españolas. Como un efecto dominó, las chispas encendieron pequeños fuegos, transformándose en un gran resplandor de libertad colectiva. En América del Sur, el primer paso hacia la libertad se dio en La Paz, donde otra figura inspiradora, Juana Azurduy, dirigió a las comunidades indígenas desafiando el dominio español. Este fenómeno demarca claramente las guerras de independencia latinoamericanas de sus inspiraciones europeas, retratando una mezcla de solidaridad étnica con la demanda de derechos constitucionales. En todo el continente, los indígenas, mestizos, africanos y pueblos indígenas encontraron causa común en sus respectivos territorios. Esta unidad diversa fue la piedra angular de las luchas por la libertad. Reconoció su visión compartida de recuperar el control de sus países de origen, en marcado contraste con la estratificación social en la antigua estructura colonial. La intrincada red de estas guerras de independencia altera nuestra comprensión de América Latina de ser meras entidades geográficas a calderos culturales, que dieron origen a vibrantes estados-nación. El fin del dominio colonial no fue el fin, fue el comienzo de una nueva era de autogobierno una era de libertad y libertad, aunque le esperaba un camino tumultuoso y traicionero. Simón Bolívar, a menudo denominado el George Washington de América del Sur, jugó un papel fundamental en la independencia del continente. Nacido en Venezuela, su inquebrantable determinación hacia la guerra de liberación, y su profunda creencia en naciones unificadas moldearon el destino, y el mapa de gran parte de América Latina. Las maniobras decisivas de Bolívar en la batalla de Boyacá, Colombia, y la batalla de Carabobo, Venezuela, vieron derrotadas a las fuerzas españolas, y dieron un impulso significativo al movimiento independentista en América del Sur. Sus victorias sobre las fuerzas realistas demostraron la fuerza de las fuerzas de liberación, y finalmente condujeron a la retirada militar española, allanando el camino para repúblicas independientes. Al mismo tiempo, en el hemisferio sur, José de San Martín, otro soldado estadista, lideraba la guerra por la independencia en la región del Río de la Plata. Su genio militar llevó a las Provincias Unidas de América del Sur a la victoria en las batallas de Chacabuco y Maipú, marcando el derrocamiento del dominio colonial español en Chile. En Perú, la solemne promesa de San Martín de que la emancipación del Perú es una tarea para los peruanos lo llevó hacia estrategias diplomáticas, dando paso finalmente a Bolívar y su poder militar para liberar victoriosamente el país. Así, las semillas del Perú independiente fueron sembradas tanto por los propios peruanos como por las fuerzas liberadoras externas. Aunque ideológicamente alineados, Bolívar y San Martín tenían diferentes estrategias para la unidad regional, lo que llevó a interacciones polémicas entre ellos. Sus debates y negociaciones antes y durante el Congreso de Panamá siguen siendo hitos notables en la búsqueda de la unidad latinoamericana. Mientras tanto, en Centroamérica, el liderazgo implacable de mujeres como Gertrudis Bocanegra en México, y María Francisca Zaldívar en Guatemala jugó papeles fundamentales en la lucha por la libertad. Sus incesantes luchas y resiliencia, a menudo en condiciones reconociblemente adversas, evocan admiración y respeto hasta el día de hoy. Además, los pueblos afrodescendientes, Quiqueya, Haití, que significa tierra de altas montañas, y la Gran Colombia, que comprende las actuales naciones de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, también lucharon principalmente por su derecho a estar libres de la opresión colonial. Las contribuciones de Toussaint Louverture, Henri Christophe en Haití y Antonio Nariño, Francisco de Miranda en la Gran Colombia son testimonio de ello. En medio de estos disturbios, Haití se convirtió en la primera república liderada por negros del mundo, y la segunda nación independiente de América Latina después de Estados Unidos.
La revolución haitiana, encabezada por una mayoría afrodescendiente, aclara el cambio sociopolítico a gran escala en la percepción mundial de la raza y el poder. Las guerras no fueron solo contra los colonizadores, también se libraron entre las naciones recién formadas. Estos conflictos internos, a menudo subestimados, dieron forma al futuro de estas naciones, alimentando debates sobre gobernanza, ciudadanía y nacionalismo. Además, los pueblos indígenas a menudo fueron marginados en la mesa de negociaciones tras la independencia de sus respectivos países. Esta supervisión histórica condujo a siglos de lucha continua por los derechos a la tierra, el reconocimiento del patrimonio cultural y la representación política. La descolonización en América Latina trascendió la arena política, abarcando diversos campos como la literatura, el arte y la religión. Las culturas indígenas resurgieron, aplicaron nuevas interpretaciones de las tradiciones culturales y religiosas europeas, allanando el camino para una identidad latinoamericana distinta, una mezcla de herencias indígenas, europeas y africanas. A pesar de la complejidad y los desafíos, las guerras de independencia fueron un testimonio del poder de la voluntad colectiva y del deseo irrefutable de autodeterminación. Sentaron las bases de los principios democráticos, galvanizando el espíritu de democracia en la región en los años venideros. Hasta el día de hoy, las celebraciones del Día de la Independencia en los países latinoamericanos sirven como un profundo recordatorio de su reñida libertad. Estas celebraciones marcan el calendario local, reúnen a las comunidades en espíritu nacional, festividad y rejuvenecen su lealtad a sus países. Nuestro viaje a través de las guerras de independencia podría concluir aquí, pero el vibrante tapiz de la historia de América Latina continúa desarrollándose. Cada día se escriben nuevos capítulos, en cada momento. Es al unir el conocimiento del pasado con el camino del futuro donde reside la verdadera libertad. Los invitamos a contemplar estas historias, y reflexionar sobre las lecciones incorporadas en sus diversos turnos, ya que tienen un gran significado en la configuración de las narrativas presentes y futuras de estas naciones. Así como los ritmos rítmicos y las encantadoras melodías de la música folclórica latinoamericana nos acompañan en este revelador viaje, también reflejan la resiliencia, la esperanza y el espíritu de celebración de las diversas comunidades, proporcionando una verdadera gran sinfonía de la historia latinoamericana. Narrativas contadas, no contadas, conocidas y desconocidas se entrelazan para brindarnos una comprensión holística de las guerras de independencia en América Latina. Al mismo tiempo, nos recuerdan la lucha continua por la libre determinación, un legado compartido de muchas naciones de todo el mundo. Al concluir esta exploración, esperamos que continúe inmerso inequívocamente en la rica, diversa y fascinante historia y cultura de América Latina, que nunca deja de ofrecernos una miríada de lecciones, conocimientos y, sobre todo, una visión tentadora de nuestra humanidad compartida. Desenredar los hilos de estas narrativas históricas, y reflexionar sobre sus diversos matices ilumina la importancia de aprenderlas, comprenderlas y respetarlas no solo para honrar el pasado, sino también para sentar las bases de un futuro más brillante, empático e inclusivo. Que nuestra exploración compartida nos anime a celebrar el pasado, respetar el presente y forjar un futuro rico, diverso e inclusivo, muy parecido al radiante tapiz de la historia latinoamericana. Mientras nos despedimos, recuerden, cada aleta es un nuevo comienzo, cada adiós es una nueva ola. Entonces, que esta exploración sea el comienzo de una conexión más profunda con la tierra, las narrativas y los pueblos de América Latina. Os dejamos con las melodías que nunca se desvanecen, los colores que nunca se embotan, las historias que se seguirán contando, porque son, después de todo, estas historias las que moldean la historia, alimentan los espíritus y nos inspiran a soñar y actuar para un mañana mejor. Entonces, sigue bailando al son de la historia, porque América Latina tiene muchas más historias que contar. Hasta luego. Nos vemos después.